solo 50 unidades y le ofrecieron mientras duraba la espera. El Spider, un vehículo de aluminio que apenas pesaba 600 kilos y podía alcanzar sin dificultad los 220 km por hora, fue tuneado por su amigo Josh Barris, el creador del primer Batmóvil de la historia, que siguiendo los deseos de la estrella, le puso asientos de tela escocesa, le pintó el número 130 en la carrocería y 2 franjas rojas en la parte trasera del automóvil, sobre las ruedas. James Dean bautizó a aquella joya de las carreras Little Bastard, pequeño bastardo, por la dificultad que suponía conducirlo. James Dean estrenó su flamante Spider el 21 de septiembre de 1955 y 2 días más tarde, al coincidir con Alec Guinness, en un restaurante le enseñó su nueva adquisición. El británico, muy visionario, le dijo que aquel biplaza le parecía algo siniestro y que no debería conducirlo, porque podría acabar muerto en una semana. No fue el único que notó algo extraño en el Porsche. Ursula Andress ni siquiera se atrevió a subirse y Art Kidd comentó que aquel automóvil le transmitía muy malas sensaciones. El 30 de septiembre, James puso rumbo a Paso de Robles para participar en una carrera. Viajaba en compañía de su amigo Bill Hickman, conduciendo una ranchera que remolcaba el Porsche 550, mientras que su mecánico Rolf Butrich y el fotógrafo Sandor Frott iban en otro auto. Pero de nuevo, la impaciencia de Dean le hizo cambiar de planes. Se bajó de la ranchera y se puso al volante de Little Bastard, con la excusa de irse acostumbrando a su conducción antes de la carrera. Rolf subió con él. A pesar de la advertencia de un policía de tráfico que les paró por exceso de velocidad 2 horas antes del siniestro, James apenas levantó el pie del acelerador hasta el cruce de la Ruta 41 con la 466. Allí, el Ford Custom Tudor que conducía el joven estudiante Donald Turnus Pitt chocó con el Porsche. En aquel momento iba a una velocidad de 89 km por hora. James Dean no pudo frenar y Little Bastard se estrelló contra un poste, quedando convertido en un amasijo de metal. El actor murió camino del hospital. Rolf Butrich salió disparado del Spider y sufrió varias lesiones, pero ninguna de gravedad, y el estudiante acabó con tan solo heridas leves. Little Bastard comenzó entonces un largo y maldito viaje que, según la historia, acabó dejando una estela de cadáveres y heridos entre 1956 y 1960, momento en el que se perdió el rastro sobre su paradero. Warren Beat, archivista y autor, afirma que la maldición de Little Bastard fue una invención de Josh Barris, que se quedó los restos del coche de su amigo y tenía un interés obvio en alimentar aquel sortilegio con la intención de aumentar el valor de aquella ruina automovilística. Por otro lado, el historiador del Porsche, Lee Raskin, autor de los libros James Dean, On the Road to Salinas y James Dean, at Speed, ha asegurado que gran parte de lo que se ha escrito sobre esta maldición tiene su origen en el libro del propio Barris, Cars on the Stars, que publicó en 1974. Cuenta la historia que después de que Josh Barris comprara lo que quedaba del Porsche por $2.500, este fue trasladado a su taller y al bajarlo las cuerdas que lo sostenían se rompieron. El deportivo cayó sobre uno de los mecánicos de Barris y le rompió las 2 piernas. Tras el susto, George lo desguazó y empezó a vender las piezas por separado. El motor a Troy McHenry, el chasis a William Estrich, los dos apasionados de las carreras y las ruedas, a una joven de Nueva York. El 21 de octubre de 1956, McHenry y Estrich participaron en una carrera con las piezas de Little Bastard, cada uno en sus respectivos coches. El primero perdió el control de su vehículo, chocó contra un árbol y perdió la vida allí mismo, mientras que Estrich
resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en una curva del circuito. Cuentan, además, que el joven que adquirió las ruedas tuvo un extraño percance cuando se le reventaron las dos a la vez y acabó en una cuneta. Bastante extraño, la verdad. Tampoco los ladrones se salvaron de esta supuesta maldición. Mientras el coche estaba en el garaje de Barris en Fresno, un hombre perdió uno de sus brazos al intentar robar el volante. Y cuando el dueño del automóvil, cansado de tantas desgracias, decidió aceptar la propuesta de la Policía de Tráfico de California, que se lo pidió para una exposición ambulante sobre los riesgos del exceso de velocidad, se produjo un incendio en su garaje. Todos los coches quedaron carbonizados y tan solo uno sobrevivió: Little Bastard. Poco después, y estando expuesto al público en un instituto de Sacramento, el que fue adecuadamente rebautizado como el Porsche del Averno se desplomó de un pedestal rompiéndole la cadera a un estudiante. Eso sí, no hay ni foto ni datos de este estudiante. La historia maldita sobre Little Bastard no acaba aquí ni mucho menos. En 1958, mientras un camión que lo transportaba estaba aparcado en una colina de Oregón, un inesperado fallo de los frenos hizo que se precipitara contra otro vehículo que había aparcado. En 1959, cuando estaba en una exposición en Nueva Orleans, el Porsche sin causa aparente se desmoronó y se partió en 11 piezas. Cuando Barris recuperó el vehículo y contrató a una agencia de transporte para que se lo llevaran a su casa, el coche, según el testimonio del propio Barris, desapareció y jamás llegó a su destino. Tan hondo ha calado esta maldición que hay quien ha seguido las pistas del Porsche 550 hasta el Volvo Auto Museum de Illinois, donde en una exhibición que coincidía con el 50 aniversario de la muerte de James Dean, hallaron la que sería una de las puertas de Little Bastard. Se dice también que algunas piezas del coche están en poder de un familiar del actor. Nadie sabe quién, ni dónde, ni cómo se hizo con ellas. Además, también se dice que algunas incluso se han llegado a vender en eBay. Y este es el caso que os he traído hoy, narradores. ¿Qué os ha parecido? Porque a mí me ha parecido alucinante. Si os acordáis, no hace mucho tiempo os traje el caso de la silla maldita de Tom Busby, ¿no? Esa silla que actualmente está en esa taberna del Busby Stop. Y que era una silla en la que la gente se sentaba y le sucedían tragedias, incluso la muerte. Y hoy os he querido traer esta historia tan apasionante sobre la muerte de James Dean y sobre la maldición de Little Bastard. Esa maldición que pesa sobre ese coche y que, según la historia, pues va dejando gente accidentada a su paso, e incluso como la silla maldita ha dejado muertos. Y es una historia apasionante, la verdad, porque ¿qué tendrán esas maldiciones? Yo la verdad es que soy un enamorado también. Intento descubrir el porqué de estas maldiciones sobre los objetos y la verdad es que me fascina estudiar todas estas historias. Y qué menos, ¿no? Os tenía que traer la famosa historia de Little Bastard, el famoso coche maldito de James Dean. Y nada más, deciros como siempre que os espero la semana que viene aquí en vuestro programa de misterio, Narradores del Misterio, con más casos de Misael. Que tengáis muy buenas noches y unos paranormales sueños, familia. Estás escuchando Narradores del Misterio. Apasionante el caso que nos ha traído nuestro compañero Misael Cerrajero. James Dean y la maldición Little Bastard. Bueno, increíble, ese coche tenía vida propia. De
verdad, impresionante sin duda alguna. Como impresionantes todos los mensajes que estamos recibiendo a través del chat de Spreaker. Mandamos un abrazo a todo el mundo desde Narradores del Misterio, porque nosotros debemos continuar. ¿Y dónde nos vamos a ir en este preciso instante? Los enigmas de la historia, con Fran González y Silvia Rossi, en Narradores del Misterio. Fran González, compañero, estás por ahí, ¿no? Aquí estamos. Estamos aquí y hoy vamos a hablar de un mapa muy peculiar, ¿eh? Un enigma, yo creo que podría estar en el top 10 de los enigmas, ¿no, compañero? No sé cómo lo ves tú. Pues sí, en realidad está en el top 10 de esos enigmas de la historia para los que nadie tiene explicación. Para los que nadie tiene respuesta, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar en concreto del mapa o los mapas de Piri Reis, porque en realidad llegó a cartografiar más de 215 mapas. Buah, casi nada, ¿eh? Casi nada. No, es que el tema tiene su aquel, porque claro, mucha gente dice, bueno, pero a ver, este hombre, ¿qué pasa? Que era o sea, había estado en todos esos lugares. Pues bueno, ahora que nos lo explique Fran, para que entendáis por dónde van los tiros de todo esto. Explícanos, Fran, compañero. Bueno, pues él en realidad, que tenemos que decir que fue un cartógrafo muy reconocido en su época en Turquía. Prácticamente la gran mayoría de sus mapas eran sobre Egipto, que sí que era una tierra que él había visitado. Pero Piri Reis salta a la fama en 1929 en Turquía, cuando pues se hacen unas transformaciones en un palacio, el Palacio Topkapi. Sí. Uh-huh. Y bueno, para transformarlo en museo, el que sería el director del museo, pues se encuentran dos fragmentos de un mapa que había sido hecho pues tiempo atrás, estamos hablando sobre el año 1500, por este marino, Piri Reis, este marino cartógrafo, y que además fue un almirante de la flota turca. Bueno, uh-huh. ¿Qué tenía de especial este mapa? Pues este mapa, entre otras cosas, dibujaba el continente antártico, que ni siquiera tenían constancia de que sucediera. Ahí vamos. Vamos a ir pasito a pasito, como diría aquel anuncio tan antiguo, porque claro, es que este hombre estaba cartografiando cosas que eran desconocidas, ¿no, Fran? Sí, pues fíjate que en estos trozos, en este mapa, al final que se configura, pues bueno, Piri Reis dibuja lo que es la Antártida sin hielo, ¿vale? Dibuja la costa este de América y dibuja, entre otras cosas, por ejemplo, la cordillera de los Andes. O sea, cosas que se desconocían totalmente en aquella época de su existencia. Estamos hablando del 1513, 1517 aproximadamente, cuando, lógicamente, los mapas de lo que era el continente americano... Nanay, todavía. Nanay, exactamente. Estaban en sus inicios, ¿no? Pero lo más curioso es que Piri Reis, en toda su cartografía, hacía unas anotaciones en las cuales él decía de dónde había sacado gran parte de la información que plasmaba en esos mapamundis, ¿no? Bueno, él hacía alusión en que muchos de ellos los había sacado de unos planos, en total de 20 planos y 8 mapamundis, que aseguraba se habían confeccionado en la época de Alejandro Magno. Estamos hablando 6 siglos antes de Cristo, antes de nuestra era, ¿no? Dios. Con lo cual, el enigma todavía no crece. solo nos lleva 500 años atrás, sino que nos lleva 1100 años atrás. Casi nada, vamos. Perdón, 2100. Ahí está, como sigamos indagando, nos vamos a ir, al principio de la civilización como tal, a este paso, ¿no, Fran? Claro, posiblemente nos estamos yendo mucho más atrás, porque lo curioso de la Antártida es que Piri Reis la dibuja sin hielo, y la dibuja incluso con animales, como si aquello hubiera sido un continente habitado en el momento en que se hicieron esos planes, de donde él saca la información, supuestamente. Sí. Yo lo decía el otro día, que cuando yo comentaba aquí que los sumerios van a tener que tener su debido protagonismo aquí en Narradores del Misterio, al final acabará cayendo. Fran, tú lo sabes que acabará cayendo, ¿eh? Pero sigamos con Piri Reis, que está extremadamente interesante. Compañero, cuéntame más. Claro, fíjate, por ejemplo, que en lo que se refiere a la Antártida, no se pueden corroborar los datos de Piri Reis. Estamos hablando, aún en el supuesto de que se tasara la antigüedad erróneamente o lo que fuera. Estamos hablando de que los mapas salen a la luz, o sea, se descubren en 1929, y la Antártida no se cartografía por primera vez
hasta entre 1949